Un ensayo es un documento científico que está formado por título, introducción, tesis, desarrollo con argumentos, citas directas e indirectas, conclusión y lista de referencias. El objetivo de un ensayo es probar una tesis argumentativa, es decir, una idea que debe estar soportada por al menos 3 argumentos. Esta tesis debe colocarse al final de la introducción. Un ejemplo de tesis argumentativa es: la docencia es una profesión que requiere aplicar una gran variedad de técnicas de instrucción, buenas estrategias de gestión del aula y adecuadas formas de relación con los estudiantes. También es importante señalar que en el desarrollo se deben incluir al menos 3 argumentos que sustenten la tesis. En este caso, el primer argumento puede ser: las técnicas de instrucción que el docente utiliza pueden incluir resolución de problemas, conferencias magistrales, narración de cuentos, trabajo individual, trabajo cooperativo, dramatizaciones y organizadores gráficos. El segundo argumento puede ser: las estrategias de gestión del aula que debe usar un profesor son establecer reglas claras antes de iniciar la clase, organizar el aula y mantenerla limpia, orientar el uso del libro de la materia y el cuaderno para tomar notas, tomar apuntes de los principales conceptos aprendidos en clase, levantar la mano para pedir la palabra, respetar el turno antes de hablar, ser clara en las instrucciones, llevar material de apoyo que incluya imágenes y traer actividades variadas. El tercer argumento puede ser: entre las formas de relacionarse con los estudiantes que un profesor puede aplicar, destacan ser cercano a los alumnos, abrir canales de comunicación con ellos, aprovechar el recreo para hacerles preguntas sobre los temas que les atraen, involucrarse en actividades deportivas con ellos y transmitirles la confianza para que estos le cuenten sus problemas y perciban al profesor como un amigo. Por otro lado, el desarrollo de un ensayo debe estar soportado por citas directas de menos de 40 palabras, citas directas de más de 40 o en bloque y citas parafraseadas. Las citas directas de menos de 40 palabras deben colocarse entre comillas e incluir de forma parafraseada o parentética el apellido del autor, el año de la publicación del documento y la página. Las citas directas de más de 40 palabras deben escribirse en párrafo aparte y con mayor margen o sangría con respecto al resto del ensayo, y se deben indicar también el apellido del autor, año de publicación y página. Las citas parafraseadas deben recuperar con nuestras propias palabras las ideas de otro autor y deben incluir apellido y año de la publicación, pero no la página, ya que es imposible recuperar estas citas en la fuente original. Un ejemplo de cita directa de menos de 40 palabras es: también se debe crear un clima en el aula que fomente la confianza, la seguridad y la cooperación. Ryan et al. 2022, página 165, ya que el aprendizaje no puede tener lugar en entornos de terror. Fíjate en el uso de las comillas y cómo la cita va en el ensayo. Un ejemplo de cita directa de más de 40 palabras es: de hecho, tal como afirma Ryan et al. 2022, mucha gente cree que la personalidad del profesor es el factor más crítico para lograr una enseñanza exitosa. Si los profesores tienen calidez, empatía, sensibilidad, entusiasmo y humor, tienen muchas más probabilidades de tener éxito que si carecen de estas características. De hecho, mucha gente sostiene que sin estos atributos es poco probable que un individuo sea un buen profesor. Fíjate cómo en esta cita directa de más de 40 palabras, la información se coloca en bloque y con mayor margen con respecto al resto del ensayo, y cómo se le da el crédito al primer autor del documento indicando su apellido y la sigla et al., que significa todos los demás. Además, se coloca el año de publicación al lado del apellido y la página al final de la cita. Es importante señalar que en la lista de referencias se deben colocar todos los autores. Un ejemplo de cita parafraseada es: en cuanto a técnicas de instrucción utilizadas, se puede señalar una amplia variedad de cosas como resolución de problemas, conferencias, preguntas, narración de cuentos, ejercicios y prácticas, repetición espaciada, dramatizaciones, organizadores gráficos, mapas mentales, trabajo cooperativo, trabajo individual, videos, podcasts, creación de finales creativos, grupos independientes, paneles de discusión, debates, etc. Ryan et al. 2022. Fíjate cómo en esta cita parafraseada se recuperan las ideas del autor con nuestras propias palabras, pero siempre se le da el crédito indicando el apellido del autor y el año de publicación, pero no la página. También fíjate cómo siempre el ensayo se escribe en la tercera persona del singular, es decir, se escribe, se señala, se analiza, se define, se considera, pero nunca se escribe yo pienso o yo considero. Después del desarrollo es importante redactar una conclusión que haga una reiteración de la tesis con nuestras propias palabras y que mencione nuevamente los 3 argumentos que la sustentan. Normalmente en la conclusión no se colocan citas de ningún tipo. Finalmente, la última parte de un ensayo es la lista de referencias. En ella se colocan todos los autores consultados para hacer el ensayo y se debe ordenar de forma alfabética.
Además, la lista de referencias debe llevar sangría francesa, tal como ves en el ejemplo en pantalla. Por cada fuente consultada debes indicar el apellido de cada autor, las iniciales de su nombre, el año de la publicación, el título del documento y el URL si fue recuperado de internet. Si es un libro, debes mencionar editorial y lugar de publicación. Finalmente, recuerda que en APA séptima edición ya no se coloca recuperado de, tampoco fecha de recuperación. Gracias por ver mi contenido, suscríbete, dame un like y recuerda que si deseas recibir clases personalizadas conmigo vía Meet, solo debes unirte a mi programa de membresías en YouTube por $99.99 al mes. Adiós.